Tenemos nuestra mesa política de los martes y me da muchísimo gusto saludar, como todos los martes, a los representantes de los partidos políticos de las distintas fuerzas políticas en nuestro país. Hoy está aquí con nosotros del Partido Acción Nacional, Daniel Chimal. Querido Daniel, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Luis. Aquí con el gusto de acompañarte. Saludos a tus escuchas. Muchas gracias. Hoy también está con nosotros Juan Zavala, de Movimiento Ciudadano. Bienvenido, Juan. Qué gusto, Luis. Qué gusto estar acá. Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias. Y Arturo Ávila, de Morena. Gracias, Arturo. Bienvenido. Luis, muy buenos días. Gracias por la invitación y saludo a los compañeros de la mesa. Me da muchísimo gusto verlos a los tres. Y bueno, pues estamos en estas campañas. Escuchábamos las campañas al Poder Judicial. Poníamos por ahí inclusive algunas cosas un tanto chuscas, como el ministro Chicharrón, del cual hablábamos hace algunos momentos. Pero bueno, pues lejos de todo eso hay un debate político de fondo. Ha puesto la oposición sobre la mesa, pues la idoneidad de algunos de los candidatos, por no decir de la idoneidad del proceso y la elección misma. Así que, bueno, pues comenzamos. Daniel Chimán, ¿qué ven en este proceso, Daniel? Bueno, pues de entrada vemos con preocupación el cómo arrancamos el día 1. Justamente como dices que hay cosas chuscas que no debieran de ser chuscas, porque la justicia en México nos damos cuenta que no es un asunto de broma ni de burla. Aunque Morena lo tome a la ligera, ahora resulta que la intromisión de los sindicatos y del acarreo vulgar que están empezando a realizar, pues nos dicen claramente ahora que no es acarreo, que lo quieren disfrazar de simpatía popular, y yo le pregunto pues realmente cómo se dejan de alguna manera cooptar algo que tanto tiempo criticaron, que en este caso fue la intromisión de grupos de choque, de grupos que de alguna u otra forma representan intereses de gente muy poderosa en nuestro país, que ha crecido al margen y sobre todo, más bien, que ha crecido a la sombra de la corrupción de tantos años. Ok, ¿qué ven en Movimiento Ciudadano, Juan? Gracias, Daniel Chimal, del PAN. Desde el momento 1, Luis, esta reforma ha sido un cochinero. Nosotros en Movimiento Ciudadano hemos apoyado muchas iniciativas que se han propuesto desde la mayoría. Nosotros no nos concebimos a nosotros mismos como una oposición a todo lo que se presente cuando hay razonabilidad en las propuestas, como en el caso, por ejemplo, de seguridad, que se está apostando por una vía civil. Movimiento Ciudadano, yo voté a favor en la comisión, lamentablemente no lo hemos votado en el pleno, pero bueno, hay muchos ejemplos, subir el salario mínimo, vacaciones dignas, la ley silla, muchísimos ejemplos, Luis, de cosas que hemos ido a favor. En este caso de la reforma judicial, desde el minuto en que se aprobó, la manera en que amedrentaron, presionaron a senadores de oposición, compraron al senador de Veracruz que pedía el voto por el PRI y el PAN, el voto útil, el senador Yunes, desde ahí ha sido un cochinero. De la manera en que presionaron al ministro Alberto Pérez Dayán de la Suprema Corte para que votara en contra del proyecto Juan Luis González Alcántara. En el Poder Legislativo, Luis, nos mandaron las listas del Poder Judicial a las 4 de la mañana, 1,300 nombres para votarlas a las 11 de la mañana en el Pleno. ¿Quién cree que íbamos a poder revisar en 7 horas en la madrugada 1,300 nombres? Todo esto de inicio a fin ha sido una absoluta locura. Y a mí sí me da mucha pena, Luis, te lo digo. Yo trabajé en el Poder Judicial y me da mucha pena ver a muchos servidores públicos ejemplares que su vida ha estado dedicada al estudio de los casos, a estudiar pues especialidades en derecho, a entender la materia civil, administrativa, penal, civil, mercantil, en fin. Ahora tener que salir y estar haciendo que si el ministro Chicharrón, que si la magistrada no sé qué. Esa no es la función del Poder Judicial. Y por eso nosotros, con esto concluyo, nosotros desde el principio lo hemos dicho, esto no es una reforma de justicia. Si hubieran querido hacer una reforma de justicia, hubiéramos reformado la ley de amparo, hubiéramos hecho el amparo oral, hubiéramos hecho que fuera más sencillo y no se requirieran abogados caros. Esto es una reforma de grilla judicial para quedarse con todo el Poder Judicial. Gracias, es Juan Zavala de Movimiento Ciudadano. Arturo Ávila de Morena. Yo veo enojadísima la oposición. Escucho a Acción Nacional, escucho al PRI, escucho al PAN Naranja, aquí con Juan Zavala representado. PAN Naranja. Y los veo verdaderamente molestos. ¿Y sabes qué? Me da mucho gusto, porque ellos representan exactamente con todo lo que queríamos terminar. Privilegios, el poder económico cerca de los jueces, todo lo que los mexicanos y las mexicanas dijimos, se acabó, ya no queremos más. Oye, 4 de cada 10 personas que trabajaban en el Poder Judicial eran o primas, o primos, o hermanos, o hijos. Datos de México contra la corrupción, no míos, datos de alguien que ha sido opositor al sistema. Oye, ganaban
2,200 personas más que el presidente de México. Más que el presidente de México. Y no les importaba que ya habíamos echado a andar una reforma constitucional en donde nadie podía estar por encima. ¿Conflicto de interés? ¡Todo! ¿Cuál escuela judicial? Si el Consejo de la Judicatura, que era el órgano que estaba encargado de validar, verificar y vigilar, pues eran ellos mismos. Y la parte más importante, la parte medular. Nosotras, los mexicanos, las mexicanas, van a elegir a los jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministras y ministros. ¿Y cómo les duele, Luis? Aquí veo la cara de mi compañero Chimal, que se retuerce, porque se les acabó el cabildeo que tenían antes ellos. Eran especialistas en el cabildeo. Fernández de Ceballos, completamente involucrado con los ministros, y así un número de abogados importantísimos. ¿Qué pasa ahora? Que las mexicanas, los mexicanos, vamos a salir el próximo 1 de junio a elegir a quienes nos van a juzgar. Pero no solamente eso, ¿no? Hoy se vive un ánimo de que yo estoy conociendo quiénes van a ser mis ministras y mis ministros. Estoy conociendo quiénes van a ser mis magistradas, mis magistrados. En la Ciudad de México, que por cierto el PAN, concluyo con esto, decía, va a ser imposible, estaremos 5 horas en la línea. Se resolvió muy bien, 11 distritos judiciales electorales, 178 espacios por decidir y 678 candidatos. 178 espacios por decidir en la Ciudad de México, 678 candidatos. Es decir, en menos de 12 minutos vas a poder elegir a tus juezas, jueces, magistrados, ministras, ministros, aunque le duela a los del PRI, a los del PAN Arturo. Y a los del Movimiento Ciudadano. Gracias, es Arturo Ávila de Morena. ¿Qué nos dices, Daniel Chimal? Más rápido que una pizza puedes elegir a tus ministros. No lo creo así, pero bueno, mira, yo creo que de fondo aquí hay algo bien importante. Yo entiendo que los narcodiputados encubridores de violaciones han de estar también muy cómodos desde la posición en la que el día de hoy están. Vemos cómo cínicamente han dado palomazo a gente que ha estado ligada a casos de explotación sexual, como es la gente y los ministros ligados a la luz del mundo. Lo hemos señalado, pero ellos ahora, qué bueno que escucho a nuestro compañero Arturo hablar de la defensa de la mujer. Yo le pregunto cómo cínicamente, de hecho, están de verdad que de risa. O sea, hoy retiró la iniciativa Ramírez Cuellar sobre el tema del desafuero, cuando sabíamos perfectamente que era una faramalla y que con cinismo nos querían venir a presentar un asunto que ellos no se atrevieron a desaforar y sobre todo a buscar la justicia legítima en el caso de un ataque sexual o un probable ataque sexual a una mujer. Eso te habla del cinismo en cómo Morena quiere manejar la ley en nuestro país, de cómo el narcoestado y los narcodiputados encubridores, porque ellos no se cansan de apodarnos, bueno, pues ellos también cada día, conforme va pasando sus acciones, también les va sumando apellidos a sus apoditos que tanto les encanta poner, ¿no? Entonces, la verdad es que nosotros estamos muy preocupados, sobre todo por cómo están manejando las cosas, cómo están queriendo acrecentar este nivel esta red de complicidades y sobre todo el encubrimiento al que se están prestando. Gracias, Daniel Chimal, del Partido Acción Nacional. Déjenme poner algo aquí sobre la mesa antes de pasar a otro tema. El punto de los candidatos. Ha habido cuestionamientos de estos candidatos. Aquí abrimos el espacio para la organización civil Defensores, que se está pues aventando una tarea titánica de revisar cada uno de los perfiles, y si hay algunos que llaman la atención. Ellos dan a conocer este asunto de los ministros ligados, bueno, los candidatos ligados a la luz del mundo, del candidato ligado a la defensa del Z40. Entonces, bueno, ¿qué tan revisados están estos perfiles? Juan Zavala, hablabas del tema hace un momento. El gran problema, Luis, parece que en este país Morena quisiera que eligiéramos entre los malos y los peores. Claro que las mexicanas y los mexicanos no quieren volver al pasado del PRI y del PAN, y yo te lo digo con toda claridad. Nosotros en Movimiento Ciudadano nunca defendimos, por ejemplo, el nombramiento de Eduardo Medina Mora, de un político, como ministro de la Corte. Como tampoco yo nunca hubiera defendido que el ministro Pérez Dayán, que ha sido siempre un ministro al servicio del poder, llegara a la Suprema Corte. O sea, nosotros ese pasado ni lo defendemos, ni mucho menos. Pero eso no nos hace validar una reforma que está precisamente habilitando lo que acabas de decir. Que haya candidatos ligados, vinculados al crimen organizado, que son sus apoderados en sus defensas.
que haya personas ligadas a la luz del mundo que tanto ha condenado Morena, por un lado, pero que por otro lado los abraza y luego los hace diputados federales. Eso es lo que está validando la reforma, Luis, y eso es lo grave, que vamos a estar aquí en un año y Arturo va a estar diciendo no sé qué excusa de por qué no ha cambiado la justicia en este país, y no va a cambiar porque el problema el problema en este país no es la manera en la que elegimos a los jueces y los magistrados, está en la ley de amparo, está en los procedimientos, está en que hoy una persona con escasos recursos tiene que recurrir a un abogado carísimo, porque la ley de amparo, que es la ley que nos protege de los abusos de la autoridad y de privados, es muy difícil de entender. Pero no le movieron una sola coma, Luis. Yo presenté iniciativas, dije, bueno, hagamos el amparo oral, hagamos un examen generalizado. No quisieron ni discutir si hacíamos un examen generalizado para todos los aspirantes, para decir, bueno, pues por lo menos que no llegue una persona absolutamente ignorante, que si hay un juez que va por la materia civil, pues que sepa los precedentes en materia, por ejemplo, de divorcio o de interés superior del menor. Ni siquiera quisieron discutir eso, porque de lo que tienen ansia y se les nota es de apoderarse del poder judicial. Y por eso les da risa y no les importa que haya este tipo de perfiles. Y de verdad yo lo lamento, Luis, porque van a llegar y a ver qué pretexto ponen, porque se les acabó el pretexto de que eso quedó en el pasado. Afortunadamente, las mexicanas y los mexicanos no tienen entre el PAN y Morena, sino que está una alternativa que es Movimiento Ciudadano. Es Juan Zavala de MC. ¿Qué dices, Arturo Ávila, de Morena? Es curioso porque en la argumentación de Juan viene la validación del proceso. Efectivamente, nada de esto que hoy estamos conociendo lo sabríamos si el Poder Judicial se eligiera como antes, en lo oscurito. Ahí donde a ellos les gusta, ahí donde se ponían de acuerdo, en las cuotas y cuates, lo que hacían ellos para poder elegir, ¿no? Hoy sí estamos visibilizando, que lo he venido yo diciendo, durante los próximos 59 días, hasta el próximo 1 de junio, cuáles van a ser las y los juzgadores. Y entonces ahora sí, vamos a poder determinar quién o a quiénes queremos juzgándonos. Y eso me parece importantísimo porque acaba de validarme con su argumento, que efectivamente todo esto no lo sabríamos si estuviéramos en el pasado Poder Judicial. No, qué padre, qué positivo. Qué padre que podemos abrir a todas y a todos los mexicanos las cartas de quiénes son, que podemos investigar, que hay participación de la sociedad civil para poder participar también y que al final podremos tomar la determinación. Eso se llama, porque ellos no lo saben seguramente, porque nunca han sido, bueno, sobre todo Acción Nacional, se llama democracia. Claro que ellos no lo entienden, pues si se robaron una elección en 2006, para ellos la democracia ni existe. O sea, ¿qué es eso? ¿No? Les molesta, les duele que el pueblo participe. Yo te diría que Acción Nacional tiene la brújula completamente descompuesta. Y se la han pasado en un pequeño cuarto de guerra, que yo repito, donde participa Jorge Romero, donde participa Doring, donde participa Triana. No sé si a Chimal, ¿También va? No sé si a Chimal lo inviten en ese cuarto de guerra. Y ahí todas las semanas están con una ocurrencia nueva, ¿no? Empezaron primero con la mayoría artificial. No, es que tienen mayoría artificial. Después con la desaparición de órganos autónomos. Después decían, oye, la gasolina 20 pesos. Ni siquiera saben calcular el valor presente y el valor futuro de las cosas. Les hacen falta unas clases de finanzas. Y luego nos sacaron el tema, ¿no? Al que le quisieron de nepotismo y reelección, ¿no? Y después, finalmente, quisieron convertir una tragedia, porque es una tragedia, ¿no? La de los desaparecidos en el rancho de allá de Jalisco, en un tema de campo de concentración. La verdad es que esta gráfica les enseña la mala efectividad de qué están haciendo. El 82%, para los que no están viendo, que nos escuchan, hoy aprueba a la presidenta de la República. El Financiero hoy publicó otra, 83%. Se están equivocando. Gracias, Arturo Ávila de Morena. Daniel Chimal, del PAN. Bueno, aquí nuestro merolico de la 4T ya vimos que le encanta irse al pasado. Yo te quiero mencionar cosas muy puntuales. 8 entidades federativas en México están en un riesgo alto de que esta elección esté gravemente infiltrada por el crimen organizado. Tenemos el caso de Baja California, de Colima, Michoacán, Veracruz, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Obviamente el común denominador ya sabemos cuál es, la mayoría gobernados por Morena. Y mira cómo ahora, no sé si por ahí se le cayó la lengua, no sé si dio una mordidota, porque dice que nosotros estamos utilizando políticamente una tragedia, cuando ellos no se cansaron una y otra vez de señalar la tragedia de los 43 desaparecidos, de, por cierto, una orden que dio una persona llegada al gobierno de López Obrador. Pero bueno,
Y ya que hace rato mencionaste a Mexicanos contra la Corrupción y que tanto te gusta mencionar a García Luna, quiero comentarte, salió apenas, ¿no? Cómo hay unos nexos importantes de un presunto prestanombres de García Luna, de la familia Weinberg, que al parecer transfirió hasta $4.5 millones a cuentas de Julia Abdalá. ¿Quién es Julia Abdalá? Se lo digo a todos nuestros escuchas. Julia Abdalá es la esposa de Manuel Bartlett, un personaje muy cercano, senador, muy cercano a Morena. Pues ya le salió el peine, ¿no? Se les cae el discurso claramente de que son los inmaculados y de que ellos no tienen absolutamente ningún nexo con el crimen organizado. Y yo vuelvo a decir a estos narcodiputados encubridores, si quieren verdaderamente ley, busquen a la justicia, busquen, porque es una palabra que ellos no entienden, la justicia en este país y sobre todo el que realmente vivamos como nosotros queremos desde Acción Nacional, con nuestras familias tranquilas y en paz. Gracias, Daniel Chimal, del Partido de Acción Nacional. De hecho, lo comentábamos muy temprano, es la información hoy en primera plana del diario Reforma. Damos el contexto solamente para tenerlo claro en la mesa, porque esta es información que se está generando de alguna u otra manera. Supuestamente habrían llegado transferencias bancarias por $4.5 millones, que son unos 120 millones de pesos, entre 2012 y 2017 a las cuentas de Julia Abdalá, de la pareja de Manuel Bartlett. Supuestamente este dinero habría llegado o habría sido transferido por los Weinberg, presuntos prestanombres y cómplices de Genaro García Luna. Sí, es una bomba informativa que estalló el día de hoy por una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, publicada en la primera plana del diario Reforma, solamente para dar el contexto de todo lo que está pasando, dado que es información que ha surgido el mismo día de hoy. Juan Zavala. Yo de verdad lo repito, o sea, Arturo dice, qué bueno que nos informemos y que entonces se abra a los mexicanos. Yo me acuerdo que en su momento se llama, ¿por qué no ponemos a votación, por ejemplo, el nombramiento del subsecretario los subsecretarios del de Agricultura? ¿Por qué ahí no? Pues porque ellos ahí nombran, y entonces ahí ellos sí quieren mantener el poder, como por ejemplo no quisieron poner a votación el nombramiento de los magistrados en materia fiscal. Uh-huh. La manera en una democracia hay pesos y contrapesos, Luis, no poner a votación, sería una locura que pusiéramos hoy a votación a los subsecretarios. Pues está bien que un presidente elija a su equipo de trabajo, así como es correcto tener a profesionales de la justicia. Podemos mejorar los órganos, podemos tenerlos más abiertos, pudiéramos tener un observatorio ciudadano en el Consejo de la Judicatura. Por supuesto que sí, tenemos muchos mecanismos en los que pudimos haber corregido esto de fondo, pero lo que querían era apoderarse del Poder Judicial. Por eso están felices con candidatos absolutamente impresentables, Luis. Lo único que sí nosotros hemos advertido en Movimiento Ciudadano desde hace tiempo, así como el PRI y el PAN no pueden justificar y ahora venir a hablar de jueces autónomos e imparciales, cuando tuvieron la oportunidad no los pusieron, así en Morena en unos meses y en unos años les vamos a estar denunciando que no quisieron resolver uno solo de los problemas de fondo en la justicia en México, sino que lo único que querían es poner a sus cuates en el Poder Judicial. Así como Morena tenía el mandato popular de cambiar la manera de hacer política y decidieron mantenerle el fuero a Cuauhtémoc Blanco, así va a ocurrir con la reforma judicial y no lo vamos a dejar de denunciar en Movimiento Ciudadano. Gracias, es Juan Zavala de MC. Arturo Ávila, de Morena. Juan está lleno de imprecisiones, ¿no? Primero, la comparación que hace es terrible. O sea, el juez o el magistrado o el ministro puede designar a un oficial judicial, a su secretario particular, a su secretario de acuerdos. O sea, se elige a una presidenta que tiene un gabinete que no puede. La acompaña o que los acompañan, ¿no? El segundo tema que me parece relevante y que también habla del enorme desconocimiento que tiene Juan en esta mesa es que no se desaforó a Cuauhtémoc Blanco, Ojo, Esta ha sido otra de las vendetas de la oposición. Lo que se hizo fue rechazar un dictamen para dejar a salvo los derechos de la víctima. Ojo, bien importante. Y aquí quiero mencionar algo que me parece súper relevante, porque esta es la doble cara del PAN, ¿no? Germán Martínez, ¿no? Miembro distinguidísimo de Acción Nacional, hoy ya le perdonaron los pecados, ¿no? Pues resulta que era parte de esta sección instructora. Para los que nos escuchan, la sección instructora era la que estaba encargada de dictaminar, ¿no?, el juicio de procedencia de este personaje y de defender los derechos de la víctima. Germán Martínez, y está grabado porque las sesiones presenciales de comisiones en la Cámara de Diputados y de la sesión instructora se graban así como con estas cámaras que tenemos hoy aquí. Nunca
nunca abrió el expediente. Nunca volteó a ver al expediente. Nunca le interesó realmente la víctima. ¿Qué hace Acción Nacional? Acción Nacional está jugando un juego que me parece lamentable para la sociedad mexicana y por eso hoy están en donde están, que es tratar de sacarle raja política a todo lo que ven. No les importa si hay víctimas de por medio, no les importa si hay homicidios de por medio, no les importa absolutamente nada. Son el ejemplo de la degradación política absoluta. Han perdido sus valores. Tienen como líder, fíjate, como líder del partido, ni más ni menos que al presidente de un cártel inmobiliario, a un personaje seriamente cuestionado por la cantidad de cochupos y corruptelas que realizó mientras era alcalde de la Benito Juárez. Estos juniors son los que hoy representan a esta Acción Nacional que perdió su sentido humanista, que fue una gran oposición y que hoy, por cierto, ya los rebasó Movimiento Ciudadano, ya los rebasó su hermano, que antes era el menor, ahora el mayor PRI, y que ahora están en el fondo y en el basurero de la historia. Gracias, Arturo Ávila. Para cerrar este tema e irnos rápidamente a otro que queremos poner sobre la mesa en una postura de cada quien, entiendo que esto no está debatible todavía, no está debate todavía, pero sí quisiéramos saber qué opina cada uno de ustedes sobre el tema de los narcocorridos. ¿Deben de prohibirse o no deben de prohibirse? Porque a final de cuentas, pues ustedes son los que podrían prohibirlos o no, me refiero a las fuerzas políticas. Pero cerrando, ¿quieres responder algo, Daniel Chimal, de lo que dijo Arturo Ávila hace unos momentos? Bueno, de entrada, que los hechos hablan por sí solos. Zapatos, ropa, huesos quemados, gasolina, Ahí está, lucrando con dolor, la tristeza, con la impotencia. ¿Me permites, lucrando por favor? con la tragedia. Yo no te interrumpí. Dejemos. Zapatos, dolor, tristeza, impotencia, madres olvidadas, jóvenes desaparecidos, gente que buscaba con una ilusión salir adelante de sus casas. ¿Y qué es lo que hace Morena? Darse la vuelta. Hemos pedido como urgentemente la intervención de la ONU por medio del Comité contra la Desaparición Forzada, en voz de nuestra diputada Kenia López Rabadán, la urgente intervención en México de este comité, porque desde Acción Nacional lo tenemos claro, esto ya no lo podemos permitir. Gracias, Daniel Chimal, del Partido Acción Nacional. Escuchen esto para cambiar de tema. 8:55, bueno, tenemos por ahí preparado una cuestión de audios, pero tenemos un problema técnico, una disculpa. Tema de los narcocorridos. Se hizo un gran escándalo por esto que ocurrió en Zapopan y yo quiero preguntarles a ustedes qué opinión tienen sobre el asunto. ¿Habría que prohibir este tipo de música? Juan Zavala, de Movimiento Ciudadano. Sí, yo creo que no es un tema sencillo, como dices, es un tema que habría que empezar a discutir. Nosotros en Movimiento Ciudadano, de inicio, nosotros nunca hemos creído en general en la prohibición, creemos en la libertad de expresión, y por eso también celebramos la postura que ha tenido el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, cuando dijo el día de ayer informó que ningún grupo que tenga un evento, que tenga... con el gobierno de Jalisco en ese evento se puede hacer, por ejemplo, apología del delito. Y que van a pedir a los productores de este tipo de eventos, digo que fue organizado en Zapopan, que estaban en el auditorio Telmex, pero que van a pedir una carta de compromiso de no hacer este tipo de cosas, porque este tipo de apología, porque sí creo que como sociedad es muy doloroso que unas semanas antes hayamos estado, o estemos todavía en este proceso de... muy triste, muy doloroso de lo que ha ocurrido a lo largo y ancho de todo el país en materia de desaparecidos y que unas semanas después veamos en un concierto a cientos de personas haciendo esta apología del delito. Entonces yo celebro la toma de postura que ha hecho el gobernador de Jalisco. Me parece que hay que seguirlo discutiendo, pero creo que una postura clara es que los gobiernos, por lo menos los de Movimiento Ciudadano, no van a permitir que en los eventos que sean a cargo de los gobiernos se haga este tipo de apología, porque hay que poner el ejemplo primero. No es la primera vez que se hace, gracias Juan Zavala, no es la primera vez que se hace, por cierto. La canción, le decíamos hace un momento, pues fue escrita hace 3 años, de hecho ya hay ahí remix, lo han tocado en otros lugares, cada que lo tocan ponen las imágenes del Mencho, no es algo nuevo. Y si nos vamos a las canciones que hacen apología del delito, pues aquí nos lo está diciendo usted desde hace un momento, los Tigres del Norte tendrían que estar prohibidos, Peso Pluma, con todo y su Billboard, tendría que estar prohibido. ¿Qué dicen en Morena, Arturo Ávila? Bueno, yo creo que
el desastre que nos heredó el gobierno de Felipe Calderón y la comparsa que tuvo Enrique Peña Nieto por no hacer nada, fueron o son fruto de una generación que está directamente vinculada con la narcocultura, ¿no? En algunas series televisivas incluso hay quien busca humanizar a estos personajes que de humanos no tienen nada absolutamente, han perdido ese sentido de proyección cuando uno ve de lo que son capaces. Y lamentablemente hoy el género musical que hace apología de la violencia, apología del delito, pues sí, construye una narrativa que vuelva atractiva para nuestras jóvenes y para nuestros jóvenes ese tipo de actividades. Yeah. Yo sí soy de los que piensa que se tiene que prohibir la apología de la violencia y el delito en cualquier espectáculo, en cualquier canción, en cualquier evento cultural masivo. De hecho, te comento que estoy presentando yo ya una iniciativa de ley en ese sentido. Yo personalmente, sí, prohibiendo... O sea, no lo puedo escuchar ni en Spotify. Pues la intención es que sí, que no se promueva a través de plataformas. O sea, y me parece que no solamente llega al tema del narcotráfico, llega también a la violencia contra las mujeres. O sea, hay unas canciones que son meramente de violencia contra las mujeres. Entonces me parece que yo sí, por lo menos, estoy convencido de que hay que hacer cosas contundentes, que hay que dejarlo en la ley y que hay que tratar de alguna forma, contener lo más que se puede este tipo de situaciones. Gracias, Arturo Ávila, de Morena, de la 4T. ¿Qué opinan en el PAN? Pues si hablamos de herencias en el tema de la narcocultura, pues ahí tenemos, por ejemplo, los últimos 6 años de abrazos y no balazos a los delincuentes, la indolencia con la que los gobiernos de Morena, ojalá que el senador Fernández Noroña escuche la sensibilidad con la que se dirige nuestro compañero Arturo, porque me parece que deberían de verdad de platicar más, sobre todo de sensibilizarse con un tema tan serio como este. En el PAN lo dijimos hace tiempo. En Chihuahua, nuestro alcalde Marco Bonilla, con determinación, no con simulación, con determinación fue el primero en proponer limitar los narcoconciertos en la ciudad con una postura firme y clara. Si ahora no le enmendan la página como a cada rato se la hacen a Morena de tirarles lineazos, yo con mucho gusto estaría apoyando también la iniciativa a la que hace referencia, pero sin simulaciones, que quede claro. Sin simulaciones, porque ya sabemos cómo les encanta tratar de ganar los reflectores y simular de un tema que trae mucho dolor a nuestra sociedad. Está interesante, y se está moviendo fuerte aquí el WhatsApp. Nada más rápidamente, prohibir canciones. No prohibir canciones, prohibir el contenido que hace apología a la violencia contra las mujeres. Prohibir canciones. A la no, a ver, hay muchísimas canciones que no necesariamente tienen ese tipo de violencia. A Juan Gabriel en pero me parece que es un tema de seguridad nacional. Es que es interesante lo que se está planteando en esta mesa. Lo que está pasando con nuestro país no es un tema menor, y al margen de cualquier responsabilidad, porque si hay corresponsabilidad de todos los actores, me parece que hay que tener acciones contundentes, y hoy es una realidad. Es decir, los éxitos más importantes de melodías muy bonitas, porque la música y la musicalización es muy buena, pero las letras tienen un gran contenido de violencia, de inducción a las drogas, de inducción a la violencia, a la narcocultura, de violencia contra las mujeres. ¿De veras ese tipo de sociedad queremos construir? ¿De veras es lo que queremos que escuchen nuestros niños de 12, 13 o 14 años? Yo no. Y el tema es la prohibición. Es una palabra que a mí me parece importante, por eso lo quisimos tocar en la mesa. Juan Zavala. Sí, yo creo que lo que hay que pensar efectivamente como legisladores que tenemos esta responsabilidad es cuál es la mejor manera, porque lo hemos visto, pues lo vimos en su momento hace muchas décadas con el alcohol, lo vemos con las drogas. Pues la prohibición no termina con eso, ¿no? O sea, creer que porque en la ley vamos a prohibir, o en la Constitución, que a Morena le gusta mucho, donde le gusta prohibir muchas cosas, pues ahora los vapeadores, Luis, están prohibidos. Ya no pueden vapear en el Congreso. No, yo nunca he vapeado. La diputada, ustedes sí vapeaban, no en tribuna, ¿no? Bueno, pues cuando era permitido, ¿no? Está prohibido. Gran apología del consumo de un... No, yo no hago ninguna apología, nada más creer que porque lo prohíbes en la ley, entonces la gente lo deja de hacer. ¿No? Pues nada más que Arturo salga y le dé 2 vueltas aquí a la manzana a ver cuánta gente ve vapeando. Y es lo mismo, solamente yo lo que digo es, claro que es problemático, claro que hay que evaluarlo a fondo, con claridad, pero nada más pensar que a todo la manera de terminar con eso es la prohibición, me parece que no es la ruta y que está comprobado. Prohibimos a los Tigres del Norte. Soy el jefe de jefes, señores.
No es eso. A ver, los Tigres del Norte tienen canciones muy bonitas. Ahí está la puerta. Ahí está la puerta con 100 candados, ¿no? A ver, sí, a ver, pero tú estás poniendo- no, prohibir canciones que hagan con toda claridad. Camelia la Tejana. Tienen letras bonitas los Tigres del Norte que No, no hacen apología a la no. violencia y que han sido grandes éxitos. Sí las tiene. Y también tienen quién lo Camelia va- la Tejana. ¿No? Bueno, Pero pues ¿quién lo eso va a no evaluar? queremos. Pero prohibimos Camelia la Sí, Tejana. pero cuando Camelia la Tejana salió, el contexto del país era muy distinto. El Taur. Ojo, Ajá. ojo. ¿Pero quién lo va a evaluar? No, a ver, ojo. ¿Quién lo va a evaluar? Digo, es interesante lo Sí que hay ponen una en la mesa. problemática hoy importante. Sí, la velocidad de la comunicación es muy distinta a la de antes. Hoy, cualquiera de estos contenidos está en las manos de nuestros Ya. hijos en menos de 30 minutos. Yo me pregunto, ¿qué tipo de sociedad queremos? Una que esté Ajá. en el marco de la narcocultura, en la apología a la violencia contra las mujeres, o queremos una Y- sociedad que limite este tipo de Ajá. cuestiones. Interesante lo que dices, Daniel, hace un momento. Igual apoyarían. Y mira, lo digo con respeto, ¿no? Pero Sí, me parece más simulaciones. una iniciativa que pondría el PAN en la mesa Sí, a que pondría el simulaciones, Morena. porque les encanta la simulación. Ajá, o sea, A ver, una de prohibición, pues. que quede claro que, a ver, antes que nada me gustaría aclarar Ajá. algo, que quede claro que esto es responsabilidad también de la falta de inclusión que tienen nuestros jóvenes, porque los narcocorridos y todo Ajá. este tipo de letras hablan de lo atractivo que es el poder, el dinero, etcétera. Pues ¿por qué pasa? Porque nuestros jóvenes no tienen opciones. ¿Y por qué no tienen opciones? Por una política fallida en los últimos 6 años. No, por la política neoliberal, por favor, a ver. Por una política fallida de abrazos, no balazos. Ustedes le decían De ninis abrazos, a los no jóvenes. balazos. Nosotros construimos programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, Bueno. que lograron integrar a más de 3 millones de jóvenes Y desaparecieron en la el cultura Instituto del Nacional trabajo, del Emprendedor. mientras ellos les decían ninis Y a estos desaparecieron jóvenes. el Instituto Es que, de Nacional veras, del Emprendedor. el cinismo y la hipocresía no tienen límites con Acción Nacional. Va a ser bien interesante el debate que ponemos aquí en la mesa, de verdad. Muchas gracias, Arturo Gracias. Ávila, por estar aquí con nosotros. Gracias. De Morena, Daniel Chimal, del Gracias. PAN, mil gracias. Muchas Juan gracias. Zavala, de Gracias, MC. Luis. ¿Y usted Buen qué día. opina? ¿Prohibimos, no prohibimos los narcocorridos? ¿Que se prohíban por completo? ¿Los meterán a la cárcel, Arturo? Pues vamos a ver. Vamos a Está de analizar. En un estado autoritario como el que No, de quieren, plano, pues o sí sea, lo dan pueden y flow hacer. al bote. Sí, Pues a ver, vamos a evitar que haya Ajá. contenidos con esta En violencia el y vamos a estado buscar las autoritario que están alternativas. buscando crear, pues ¿no? puede ser que sí, Bueno, no nos sorprenda. está bueno el debate. 5640-05-1025, 5640-05-1025.